Hola a todos. En este video vamos a abordar a Jacques Lacan, en particular el texto La instancia de la letra en el inconsciente o La razón desde Freud, un texto que aparece publicado en Escritos I, obra de 1966, que de cierta forma es inaugural en el pensamiento de Jacques Lacan, ya que es de sus primeras publicaciones y pues también ahí plantea los postulados que dan cimiento a todo un devenir teórico que posteriormente se desarrolla, ¿no? A lo largo de las décadas que siguieron. Asimismo, se considera introductorio en particular este texto de la instancia de la letra porque en él plantea quizá el primer peldaño que hay que escalar al iniciarse en toda la teoría lacaniana, y es en torno a la teoría del significante o su noción de la letra. Precisamente aquí este texto desde su título nos sugiere que abordará la letra, que cabe decir no tiene una concepción tradicional en Lacan. En general los conceptos siempre los desgarra, los desplaza, los posiciona en otro lado más allá de lo que de manera convencional las palabras en sí mismas podemos decir significan, ¿no? En este sentido objetivo de la lengua y su manejo. Entonces, bueno, decíamos desde el título nos presenta este concepto del que tratará este artículo, así como una disyuntiva entre hablar de la letra o la razón desde Freud, dice. Y bueno, esto porque también en este artículo él va a explicar lo que él entiende por un retorno a Freud, que básicamente implicaba regresar a las ideas freudianas, pero plantearlas dejando cierto conductismo, ciertas corrientes incluso ocultistas y demás que habían banalizado la obra freudiana. Entonces, para él es fundamental regresar a la noción de la palabra en Freud, y a partir de ahí es que él pasa a reflexionar más bien su concepto de letra y por tanto de significante. Bueno, otra tercera razón por la cual considero que este texto es muy elocuentemente introductorio de Lacan es por su estilo. Abrimos la primera página de la instancia de la letra y nos abruma un estilo barroco, hermético, que incluso pareciera tener errores de sintaxis. En todo caso, lo que tenemos es una sintaxis experimental, una sintaxis complicada, pero por voluntad. Obviamente sería un error ingenuo tachar de que escribe incorrectamente Lacan, cuando lo que está haciendo es precisamente desplazar la sintaxis en su estructura más allá de sus límites, y a partir de eso hacer incluso un método, ¿no? Un método argumentativo y expositivo, es decir, así como él está hablando de una concepción nueva en la construcción del sentido, que vamos a ir avanzando hacia allá en la explicación de este texto que presentaré en este video, precisamente está abordando una nueva visión del significante, por tanto una nueva visión de la estructura de la lengua y sobre todo de su encontronazo con el sentido, porque la lengua como entidad, si bien la lingüística la definió, pues es una virtualidad, digamos, unitaria, cerrada, en la cual las psiques de los individuos que ponen en praxis esa lengua pues no está implicada, ¿no? La lingüística no considera eso. Entonces, pues queda muy a medio camino, por supuesto, con una comprensión más amplia del sentido que se da de manera subjetiva e individual, como también ya lo habíamos discutido en otros textos
en videos pasados. Entonces, pues bien, estamos con un texto que desde la primera línea, las primeras líneas, se sitúa, según nos dice Lacan, a medio camino entre lo escrito y el habla. Y precisamente él va a jugar rebuscadamente con explicar que se trataba de una conferencia que él había preparado para los estudiantes de letras de la Sorbona, y que luego la revista La Psychanalyse le pide que incluya ese texto para el número 3 de la revista, dedicado a el psicoanálisis y las ciencias del hombre. Entonces, él hace este rodeo de explicar que el texto que está por presentar, pues precisamente está situado en un limbo entre el habla y lo escrito, por haber sido una conferencia y posteriormente pasar a la publicación escrita, pero asimismo lo que él quiere dar a entender es que su materia, su temática que expondrá, está en sí misma situada a medio camino entre lo escrito y el habla. Entonces, ¿eso qué lugar es? Precisamente si estamos hablando en términos espaciales como el medio camino, se construye esto como la idea de un lugar, y efectivamente el lugar del que habla Lacan pues es el inconsciente, que ya desde Freud se había establecido como una noción que no solamente, digamos, va a contribuir en la construcción de la subjetividad, sino que ahí reside en realidad el sujeto. Somos sujetos del inconsciente en términos del psicoanálisis. Y bueno, en todo caso, el texto sigue en esta divagación respecto a por qué se sitúa entre lo escrito y el habla, y pues llama mucho la atención el hermetismo de Lacan. Creo que es una búsqueda, ya lo digo, voluntaria, y no hay que abrumarse, hay que seguir adelante y ir penetrando en ese deslizamiento de sentido en el que nos está sumergiendo Lacan. Y bien, también para poder abordar ese lugar que es el inconsciente, que no va a tener otra forma que la estructura del lenguaje, también Lacan nos recuerda que el mismo Freud planteaba que el espacio idóneo para la formación de un psicoanalista son las letras en el contexto universitario, la formación en letras, y no meramente en psicoanálisis como tal, que pues en sus inicios sin duda es una disciplina que se plantea fuera de lo académico, aunque bien pronto también, por supuesto, que penetra el contexto académico, aunque siempre el psicoanálisis se planteará disidente, rebelde, con respecto a no enmarcarse en un contexto institucional fijo. Pero bueno, decíamos entonces que recuerda Lacan a Freud, estableciendo ya ese vínculo entre el psicoanálisis y la literatura, porque la literatura no es sino la construcción de símbolos, y nuestro inconsciente así va a estar también decodificado a través de símbolos, aunque un poquito más complejo que el símbolo tal como funciona en las figuras literarias. En todo caso, cito a Lacan en la página 180 de la versión de escritos que compartí con ustedes. Se pregunta, ¿cómo un psicoanalista de hoy no se sentiría llegado a eso, a tocar la palabra, cuando su experiencia recibe de ella su instrumento, su marco, su material y hasta el ruido de fondo de sus incertidumbres? Ahí está. Entonces, la materia de un psicoanalista es la palabra. Y justamente pasamos entonces al primer momento argumentativo de este texto, que es titulado El sentido de la letra. Nos dice Lacan que la experiencia psicoanalítica, es decir,
sentarte o recostarte en el diván con un analista y conversar y en fin todo lo que la terapia psicoanalista implica. Eso es la experiencia psicoanalítica, y nos dice Lacan que lo que descubre esta experiencia psicoanalítica es que en el inconsciente hay una estructura como un lenguaje, o dicho en esta fórmula lacaniana archisabida, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Eso es lo que nos revela la práctica psicoanalítica. Ahora, también es importante, como un punto de partida fundamental para Lacan, que dejemos atrás la percepción del inconsciente como mera sede de los instintos, que esto tiene una confusión desde Freud, cuando él propone el inconsciente, sí como un espacio en donde residen deseos ocultos o símbolos ocultos que se han sedimentado ahí en esta parte abstracta no localizable de la psique. Sin embargo, en realidad no es meramente un depósito, pues, el inconsciente. Es más bien dinámico y activo. Y eso va a ser fundamental para pensar otra forma de la estructura inconsciente que la que todavía seguramente hoy puede predominar, ¿no? El inconsciente como lo animal, lo escondido, lo sofocado, y bueno, es mucho más complejo que eso. Vamos avanzando. Y aquí Lacan nos da un primer concepto de letra y dice: designamos como letra, en la página 181, ese soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Y aquí ojo, porque nos habla de la letra como un soporte material, y es un primer especie de engaño en Lacan, porque la letra de por sí, según tradicionalmente la pensamos, está vinculada a la escritura. La pensamos precisamente en vínculo al grafos, a la grafía, a la escritura. Y entonces la vinculamos a que tiene un soporte material. Sin embargo, en Lacan, la letra no se refiere, la letra al vincularse a la materialidad no se refiere a la materialidad tangible, sino a otra materialidad vinculada a la fonética, y eso se descubre unas paginitas más adelante. Por lo pronto, él avanza en su argumento y dice: tenemos que separar entonces el lenguaje de las funciones somáticas y psíquicas, porque el lenguaje preexiste, el sujeto ingresa al lenguaje. Entonces no se trata la parte de la estructura inconsciente de una serie de elementos que de manera naturalizada se acumulan sin precisamente un soporte material. Aquí viene la concepción de la materialidad en Lacan, de la letra en Lacan. Es decir, el lenguaje es una estructura que preexiste y que se enclava en nuestro inconsciente y que ahí, digamos, nos dirige. De pronto también la teoría lacaniana es bastante, se puede llevar a un extremo, ¿no? Y es bastante negativa con respecto al tema de la libertad, ¿no? Llevado el argumento estirado hasta sus límites, pues podemos pensar que efectivamente no tenemos libertad absoluta los seres humanos porque somos siervos del lenguaje. Así lo explica Lacan en esta misma página 181. Dice: y también el sujeto, si puede parecer siervo del lenguaje, lo es más aún de un discurso en el movimiento universal, del cual su lugar está ya inscrito en el momento de su nacimiento, aunque solo fuese bajo la forma de su nombre propio. Sin duda, nuestro nombre propio va a llevar un bagaje fuertísimo con respecto al lugar en que nos desarrollaremos,
a la marca que llevaremos, respecto a las tradiciones que vamos a aprender. Es decir, nos sitúa como jugadores en una pieza, en un tablero, ¿no? Finalmente nuestro nombre es la etiqueta que permite situarnos en toda esa red discursiva y que precisamente ya desde que se nos otorga un nombre, se nos otorga una posición. Es decir, no nacemos, aunque pudiera pensarse de cierta manera más utópica o idealista, que un recién nacido tiene todas las posibilidades y todo el potencial. Bueno, también de pronto hay que tener cuidado con las expresiones, ¿no? Como querer es poder. Sí, sin duda hay un gran campo de posibilidades entre ciertos intersticios de los discursos que nos enmarcan, pero tampoco se puede banalizar precisamente esta posibilidad de romper esas estructuras y de considerar que somos autónomos a ellas. En realidad, pues no, el lenguaje preexiste, insistimos. Y, por ejemplo, para dejarnos claro que efectivamente el lenguaje preexiste, nos dice Lacan, ahí está la tradición, con sus estructuras elementales de la cultura. Esto implica que los intercambios están ordenados, por ejemplo, en las reglas de matrimonio, en las reglas de parentesco, y aquí es, por supuesto, una alusión a Lévi-Strauss. Y nos dice Lacan, en realidad, pues precisamente esa dupla de la etnología de naturaleza y cultura la deberíamos migrar a una triada de naturaleza, sociedad y cultura, de la cual, dice Lacan, la cultura es prácticamente lo que abarca el lenguaje humano. Esto es súper importante porque ya sabemos, siempre hay que rastrear cómo se posiciona cada autor con respecto a lo que considera lo humano y lo que considera lenguaje. Entonces, aquí hay un vínculo, ¿no? Entre la cultura, que es precisamente aquello que es lenguaje humano. La cultura nos hace humanos en este sentido en Lacan, ¿no? Muy bien. Por ahí también Lacan avanza y menciona un poquito el estado de la cuestión del lenguaje con respecto al marxismo. Hacia los 60, el marxismo pues era una corriente teórica muy fuerte, lo es todavía. Yo creo que sin duda no es posible avanzar en un discurso crítico y teórico en el campo de las ciencias sociales sin tener toda esta base estructural del marxismo. Entonces, bueno, en esta época precisamente se estaban promoviendo todas estas ideas y Lacan busca aludir a ellas para recordar que ya desde el marxismo surgía la pregunta de si el lenguaje era o no, incidía o no en la ideología. Y aquí Stalin, de manera muy contundente, da una especie de no y dice, bueno, no, el lenguaje no es una superestructura. Pero Lacan no va a defender que sea una superestructura en el sentido que el marxismo habla de las estructuras, porque su teoría es mucho más ondulante, mucho más rebuscada. Sin embargo, casi podríamos hablar de que en todo caso para Lacan el lenguaje es la estructura, la única, y ante ella es que todos los seres humanos nos organizamos en la cultura precisamente. Asimismo, Lacan reconoce abiertamente que su ciencia psicoanalítica es posible gracias a las contribuciones de la lingüística, y precisamente lo que él hará es añadir esta tradición de la lingüística al pensamiento freudiano. Por eso el texto se llama también El regreso a Freud, y ese regreso a Freud implica ir hacia su propuesta de cómo se estructuran los sueños y por tanto cómo se estructura el lenguaje
el inconsciente, perdón, pero como no tenía la lingüística Freud, o digamos, fue muy simultáneo todo el devenir teórico lingüístico con la propuesta psicoanalítica de Freud, entonces pues realmente no es una teoría que se le permea a Freud. Y sin embargo, en la página 182 nos dice Lacan: la lingüística se presenta en posición de piloto en ese dominio alrededor del cual una nueva clasificación de las ciencias señala, como es regla, una revolución del conocimiento. Las necesidades de la comunicación son las únicas que nos lo hacen inscribir en el capítulo de este volumen bajo el título de Ciencias del Hombre, a pesar de la confusión que puede disimularse en ello. Entonces, pues básicamente aquí está haciendo este tejido Lacan de vincular el inconsciente, el psicoanálisis con la noción de inconsciente, asimismo con la noción de lenguaje, con la noción de literatura y por supuesto con la lingüística como una base teórica que permite al psicoanálisis de Lacan echar a andar pues toda una teoría sumamente robusta. Bien, y la referencia a la lingüística pues es más que un solo comentario. En realidad todo el artículo lo que va a buscar exponer es de qué manera en Lacan lo que tenemos es una subversión del significante con respecto al significado. Vamos a ver por qué. Y él nos empieza por remitirnos al algoritmo clásico de la lingüística que dice, se escribe S mayúscula, significante, sobre S minúscula, significado. Y se trata de dos etapas separadas por una barrera una barrera que resiste a la significación. Ahora, eso ya implica cierto matiz que le da Lacan al sentido del signo, que en realidad él no se va a adscribir al sentido del signo saussuriano. Aquí llama la atención una cosa, que él aluda al algoritmo clásico con el significante arriba. En realidad Saussure lo planteaba al revés. Él hablaba de un significante para el cual correspondía un significado para el cual correspondía un significante dado, y la relación de la barra es meramente simétrica, mientras que precisamente la resistencia va a ser un sentido más bien lacaniano, la resistencia en la significación. Ahora bien, lo cierto es que en Saussure tampoco se planteaba que el significado estuviera situado arriba porque tenía preeminencia. En general, en su teoría, sí hay una preeminencia del significado, pero digamos explícitamente él no lo expresa así. De manera explícita, él dice que se trata simplemente de una especie de simetría, pero en todo caso de lo que hablamos con el signo lingüístico es de la unidad. Entonces, más que precisamente dos etapas, dos momentos en el sentido, con Saussure tenemos uno solo, cerrado, ¿no? En el signo. Y ahí es donde precisamente se separa Lacan. Entonces, precisamente no estamos simplemente en el debate de la arbitrariedad del signo, de por qué a tal significado le va a corresponder tal significante. En realidad, estamos ante un planteamiento en el cual el significante incide en la génesis de la significación y no al revés. No es que existan conceptos dados a los cuales se les busca un significante, una etiqueta con lo cual nombrarlos. No es precisamente preexistente un mundo de conceptos, sino que lo que preexiste es un mundo de significantes que incide en cómo se genera una significación. Eso es precisamente lo que nos tratará de explicar Lacan en este texto. Entonces,
precisamente esta pregunta filosófica respecto a la cosa en sí, los conceptos, pues dice Lacan, no existen, no tienen una preexistencia ni material ni abstracta en el mundo. Lo que existen son significantes y, cito, en la página 183, cito a Lacan, no hay ninguna significación que se sostenga si no es por la referencia a otra significación. Esto quiere decir también que precisamente no existen conceptos aislados. Las cosas en sí nunca significan nada. Esto ya también es un coqueteo de nuevo con una postura ya planteada en Saussure respecto al sentido negativo del signo lingüístico, que precisamente los signos solamente pueden relacionarse diferencialmente y la significación solo se produce mediante ese choque diferencial. Entonces, aquí de nuevo tenemos esto, pero con respecto al significante, no a los significados en sí. Y entonces nos dice Lacan, realmente, si no estamos hablando del signo como una unidad, sino como etapas en un proceso, y precisamente en esas etapas hay una primera etapa que precede a la significación y es la etapa del significante. Antes vemos o escuchamos significantes y después atribuimos un sentido. Y entonces, dice Lacan, ¿desde dónde nos interroga el lenguaje sobre su naturaleza? Pregunta fundamental del psicoanálisis. Precisamente nos interroga desde el inconsciente. Bien, para ello Lacan nos hace el recorrido por los algoritmos lingüísticos clásicos planteados por Saussure y es decir, para entender cómo él subvierte un poquito el algoritmo saussuriano, primero nos explica y nos recapitula de nuevo el algoritmo clásico. Decíamos que un significante dado va a estar sobre un significado. Los significantes son imágenes acústicas. Es ese conjunto de fonemas que tienen una unidad y al cual atribuimos un concepto. El concepto es la imagen mental, de manera que el algoritmo queda como, por ejemplo, significante árbol. Árbol es un conjunto de fonemas que traerá a nuestra mente un significado dado y ese significado es el concepto, es una imagen mental. Pero precisamente no existe un concepto que sea el árbol total, pleno y único. En realidad el concepto es todos los posibles árboles que entren precisamente en esa categoría. Todo aquello que tenga ciertas características que puede entrar en esta categoría. Entonces, no existe la cosa en sí. Los conceptos son una abstracción precisamente. De manera que nos dice Lacan que el significante represente al significado es una ilusión. Que lo represente implicaría que ese significado preexiste, ¿sí? Entendamos precisamente que eso implica el sentido de representación, es decir, el significado está ahí, preexiste, y entonces se le atribuye un significante. Eso es una ilusión, nos dice Lacan, y ahora va a explicar por qué. Y para ello, él propone su algoritmo, que sería dos puertas, la imagen mental, ¿no?, de dos puertas, y encima de ellas, a manera de significante, dos leyendas: caballeros, damas. Entonces nos explica que, por ejemplo, si una persona que quiere dirigirse al baño y observa esas puertas a lo lejos, piensa que esa puerta es la puerta del baño, le otorga un significado, pero nos dice, ¿qué tal que
quizá un poco miope o con problemas de visión, no alcanzó a ver que sobre la puerta, sobre las puertas, están los significantes, están escritos los significantes caballeros en una puerta, damas en otra puerta. Eso quiere decir que lo que él observaba como un significado, al revelársele el significante, ese significado cambia. Quizás se iba a equivocar de puerta, ¿no? Quizá iba a entrar a la incorrecta, en fin. Y precisamente lo que nos quiere decir Lacan es que una puerta, simplemente, al verle un significante, ese conjunto de fonemas que tienen una unidad y que en nuestra lengua sabemos que tienen un significado, de pronto precisamente incide en ese significado. Entonces, el significante tiene alcance en la experiencia. Esto es revolucionario porque precisamente invierte el sentido del signo lingüístico, y si lo invierte, asimismo reformula toda la experiencia de la significación y el sentido para el ser humano. Entonces, precisamente lo que tenemos es una precipitación del sentido que es inesperada. Ya se había codificado, digamos, una significación dada, pero el significante que opera en ese caso a posteriori hace que el sentido se reformule. Entonces, lo que tenemos es que el significante entra en el significado. Nótese que cuando explica este ejemplo es bastante barroco y rebuscado. Fíjense cómo para expresar simplemente que en la imagen se observan dos puertas que simbolizan la división y la segregación del baño, o que simbolizan los dos baños a los que se puede ir en la tradición occidental. Él explica todo esto y dice en la página 185: en la imagen de las dos puertas gemelas que simbolizan, junto con el lugar excusado ofrecido al hombre occidental para satisfacer sus necesidades naturales fuera de casa, el imperativo que parece compartir con la gran mayoría de las comunidades primitivas que somete su vida pública a las leyes de la segregación urinaria. En fin, ¿no? Dicho muy rebuscadamente, esto también nos recuerda a Lévi-Strauss, por supuesto, al hablar de cómo incluso las sociedades llamadas primitivas tienen estas leyes de segregación urinaria. Esto sería uno de los aspectos que defendía Lévi-Strauss con respecto a que hay ciertas estructuras que los humanos poseemos sin diferenciar que se trate de sociedades llamadas primitivas o modernas civilizadas. Esa distinción, pues decíamos en otros videos, en otras sesiones, que Lévi-Strauss la quiere desaparecer. Pero bueno, entonces lo que observamos con el algoritmo lacaniano de las puertas del baño es que el significante entra en el significado, el significante incide en el significado. Y este ejemplo me parece bastante elocuente de ello. Después menciona otro ejemplo y dice, ¿qué tal que incluso dos niños, este ejemplo es un poco más onírico, dice, dos niños, uno sentado frente al otro en un tren junto a la ventana, se detienen en esta estación donde están los baños, y desde el ángulo de uno y el ángulo de otro, cada cual observa el letrero damas y caballeros, y un niño dice, mira, estamos en damas, y el otro niño le dice, claro que no, estamos en caballeros. Y digamos, ellos leen esos significantes con otro significado, les dan otro significado. Digo que esto parece más un ejemplo onírico porque no se pensaría en que los niños cometieran esa confusión, excepto que hablaran otro idioma, que pudiera ser el caso del ejemplo del que está hablando Lacan. En todo caso, hay algo bien interesante que se nos revela aquí. Esta bivalencia del lenguaje, este sentido diferencial en el significante, también nos habla de que
el lenguaje construye la noción de la diferencia, de pensar en relaciones de opuestos. Y en la página 186 rescato esta cita de Lacan. Dice, respecto al ejemplo del baño para niñas, para caballeros, y de los niños que ven estas dos etiquetas y dividen, digamos, su mundo en dos. Dice, porque va a traer la disensión únicamente animal y condenada al olvido de las brumas naturales, al poder sin medida, implacable a las familias y acosador a los dioses de la guerra ideológica. Caballeros y damas serán desde ese momento para esos dos niños dos patrias hacia las que sus almas tirarán cada una con un ala divergente y sobre las cuales les será tanto más imposible pactar cuanto que siendo en verdad la misma, ninguno podría ceder en cuanto a la preeminencia de la una sin atentar la gloria de la otra. Entonces, se vuelve esto una especie de guerra de los significantes, o combate, o contienda, en fin, encontronazo. Tenemos pues que el lenguaje es precisamente aquello que provee una estructura y que además el significante en sí mismo es el que determinará una significación dada. Y pensar que los significantes en el sentido saussuriano, es decir, este conjunto de fonemas que configuran una imagen acústica, lo que comúnmente se diría una palabra árbol. Ese significante en el sentido saussuriano, porque vamos a ver que para Lacan no coincide precisamente con esta unidad, ese significante pues precisamente solo se entiende en relación a un significante negativo o un significante que lo actualice en cada ocasión. A eso se refiere también Lacan con lo que él llama la cadena significante, que en un momento también explicaremos un poco. Entonces, ¿por qué el significante lacaniano no es lo mismo que el significante saussuriano? Decíamos pues que en Saussure el significante es lo que comúnmente decimos una palabra. Esto es erróneo, pero solo para entender a qué se refiere esto. Digamos árbol, ¿no? Lo que tenemos es que para Saussure el significante es un conjunto de fonemas que son una unidad en sí mismos. Por eso les llama imagen acústica. Es una imagen, es una unidad que se configura por ese conjunto de fonemas. Ahora bien, en Lacan, en realidad, el significante va a ser a una unidad mucho más mínima de sentido. Y en la página 187 nos dice, la estructura del significante es que sea articulado. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente se ha traducido a una configuración fonética. Eso es que se ha articulado. Y aquí precisamente estaba la trampa de la que nos hacía Lacan al hablar de la materialidad. Porque él dice que la letra es un soporte material, pero ¿material en qué sentido? Aquí está la clave. Es material en un sentido de articulación, porque todo fonema, aunque se pueda contener en la mente, porque podemos leer en silencio, podemos reproducir en nuestra mente palabras, frases, fonemas, etc. Pero en realidad esa reproducción tiene un origen en la materialidad, de manera que esa es la materialidad de la letra de la que habla Lacan. Es esa capacidad de vincular la letra a la unidad del fonema, porque la letra va a estar sumamente relacionada con el significante en ese sentido. Los elementos del significante en Lacan son los fonemas
y son elementos que pertenecen a un orden cerrado. ¿Qué orden cerrado? Normalmente el de una lengua, pero asimismo cada psique, cada individuo construirá un orden cerrado de fonemas en relación también a las lenguas que hable. Pensemos que puede haber un catálogo de fonemas que le aportan sentido a un sujeto que es políglota, pues mucho más amplio que aquel de un sujeto que solo posee una lengua. Entonces, precisamente vamos a tener que en psicoanálisis un significante puede ser un simple fonema, simplemente s, por ejemplo, una S en fonema para el psicoanálisis ya se puede ser considerado un significante que en sí mismo produzca una significación. Bueno, atención, no en sí mismo, sino precisamente en vínculo siempre con otro significante. Pero entendamos pues la diferencia entre un significante en el contexto saussuriano y un significante en este contexto lacaniano, ¿de acuerdo? Bien, ahora los elementos significantes nunca van, en términos psicoanalíticos lacanianos, nunca van a actuar aisladamente, tal como decimos. Siempre van a configurar una cadena significante. Incluso si el significante se expresa solo y que de momento no haya un significante con el cual conectarlo, esa cadena significante se va a producir de cualquier forma en la psique a nivel inconsciente. Y lo que nos va a hacer, a lo que nos va a ayudar Lacan es a exponer, a teorizar de antemano y tratar de explicarnos cómo se da esa cadena significante. Pero ojo, la insistencia es que esto es una explicación teórica, porque realmente rastrear una cadena significante como tal es una tarea demasiado enorme, ¿no? Implicaría querer penetrar en una psique, básicamente, y eso es bastante improbable. En fin, en todo caso, en la página 187 va a dar de nuevo un segundo sentido o significado para el concepto de letra. Y ahí nos dice Lacan, la letra es la estructura esencialmente localizada del significante. Y si lo único que puede ser localizado del significante es la unidad fonética, ahí tenemos también el sentido de la letra. Hay que tener cuidado porque en Lacan muchas veces los conceptos precisamente hay que inferirlos, hay que tejerlos entre sí y no se trata de que Lacan esté estableciendo igualdades. Cuando yo explico que la letra va a estar sumamente relacionada al significante o puede aludir como tal al significante, no decimos de cualquier forma que se trate de una igualdad. No existen las igualdades. Los sinónimos, por ejemplo, no existen en el caso del psicoanálisis. Pero sí estamos hablando de elementos que van a la par, ¿de acuerdo? Entonces, aún en la página 187, cito a Lacan, solo las correlaciones del significante al significante dan en ellas el patrón de toda búsqueda de significación. En la página 188, cito, se da una dominancia de la letra en la transformación dramática que el diálogo puede operar en el sujeto. Entonces, nos está diciendo Lacan que la letra domina el sentido que va construyendo un sujeto. ¿Y qué es la letra entonces? Es el significante en su articulación, ¿de acuerdo? Que no va a ser del nivel de la escritura, no va a ser del nivel de la reproducción mental y psíquica, no va a ser del nivel del habla, ¿ok? Va a ser o puede ser de cualquiera de estos niveles, pero de hecho esencialmente en la articulación fonética que implica, digamos, la reproducción del habla, aunque no en una materialidad tangible como tal. Es decir, también en los sueños, también en la mente, también en el flujo de pensamientos que articulamos en palabras, etc. Y esto nos lleva a pensar la polivalencia
o la polisemia o la amplia posibilidad de sentidos que se pueden construir con la lengua, con la palabra, y para ello, pues sin duda, Lacan recurre a la poesía como un ejemplo, y nos dice, el mismo Saussure era un lector asiduo de poesía, y en realidad lo que tendríamos que imaginar con el lenguaje no es tanto que cuando estamos frente a un texto, por ejemplo, escrito, no es que tengamos solamente una partitura, sino que en realidad un texto, pero insistimos que no necesariamente solo en el nivel de la escritura, también en la articulación hablada, en la imaginación, en fin, un texto en este sentido, en realidad lo que es varios pentagramas a la vez que se enciman y que cada uno permite una lectura distinta. Es lo que también otros teóricos franceses van a llamar significancia. Así lo propone primero Julia Kristeva en su obra semiótica, y posteriormente también Roland Barthes es uno de los autores que más desarrolla esta capacidad de un texto de significar en cada lectura, en cada ocasión que se está articulando una interpretación por parte de un sujeto, sea el mismo incluso, ¿no? Porque hasta el mismo sujeto puede tener una experiencia distinta y una interpretación distinta en cada momento al que se enfrenta a un texto. Bien, ahora, esto, asimismo, lo vamos a expresar de dos formas. Bueno, Lacan propone dos formas de expresar esta especie de significancia o flujo de sentido que se abre por todo el texto. Y es a partir de la metonimia y la metáfora. Vamos a ver cómo lo explica. Primero que nada, pensemos en un ejemplo muy elemental de una cadena significante. Decíamos, tomamos el ejemplo de árbol, ese clásico que utilizaba incluso Saussure. Y lo primero que nos expone Lacan para percibir cómo se puede dar, por ejemplo, una cadena significante es en un nivel muy, muy auditivo, fonético. Por ejemplo, la palabra árbol en francés, arbre, la observamos y contiene las letras que también podrían formar la palabra barra. Esto es un anagrama, esto es una figura retórica incluso que se ha analizado en la lengua, pero meramente como algo estilístico. Sin embargo, Lacan lo que percibe aquí es un condicionamiento del inconsciente. Entonces nos dice, en realidad estamos haciendo este tipo de operaciones todo el tiempo. No nos damos cuenta, pero en nuestro inconsciente, al captarse un significante dado, árbol en español, no solamente vamos a pensar en el significado de la imagen mental de un árbol, sino que al hacer esa mezcla de significantes y obtener la palabra bar en francés, pues ya añadimos un sentido más a ese significante original, de manera que ya hay un rebote con otro significante. Y lo que tenemos pues es que siempre en todas las expresiones de la lengua hay detrás un doble sentido o algo que se puede dejar entender. Lo cito en la página 190, dice Lacan, lo que descubre esta estructura de la cadena significante es la posibilidad que tengo de utilizar la lengua para significar muy otra cosa de lo que ella dice. De manera que a partir de la cadena significante es que se puede burlar la censura, sea la censura en un contexto más político o social, tal cual, o bien en realidad aquí a lo que se está refiriendo Lacan es a la censura misma del inconsciente, porque la represión es el principio del inconsciente y es un principio también humano, ya lo planteaba así Freud. Gracias a que podemos reprimir es que también podemos funcionar
Obviamente el punto medio es encontrar igualmente nuestros fantasmas, y el trabajo del análisis pues tiene todo ese enfoque, pero bueno, eso es otra historia. En todo caso, lo que está descubriendo aquí Lacan es que esos sentidos escondidos en el lenguaje tienen una razón de ser en la estructura del inconsciente. Entonces, ese es un ejemplo muy elemental de la cadena significante. Vamos a tratar de desmembrarlo con otros ejemplos para ver cómo es que precisamente se da el sentido según la metonimia o la metáfora. La metonimia se va a dar cuando la conexión se da palabra a palabra. Una palabra que me sugiere otra con la cual guarda una relación, y ahí se va, digamos, deslizando el sentido. Mientras que la metáfora lo que va a hacer es la sustitución de un significante por otro, pero en realidad la relación entre estos significantes es mucho más arbitraria. En el caso de la metonimia parecía haber una relación, por ejemplo, sinecdóquica al pensar en velas, perdón, y pensar en un barco, mientras que la metáfora pues no parece arrojar una relación entre los significantes que se sustituyen. Por ejemplo, él cita este célebre poema de Víctor Hugo, de Vos dormido, este personaje bíblico, y cita el verso: su gavilla no era vara ni odiosa. Y dice que la palabra, el significante gavilla en este caso, va a ser sustituido por el significante voz. ¿Por qué? Pues porque se está hablando de voz en ese poema. Y si se dice que su gavilla, se está refiriendo en esta construcción a voz. Voz no era varo ni odioso. Incluso ese sentido se puede ir vinculando a manera de una sustitución, incluso con la paternidad, y esto ya por cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de este personaje bíblico que fue muy prolífico, y sin embargo esto está anclado en una trayectoria cultural. Si no sabemos de Vos, si no sabemos de este poema, pues evidentemente no nos hace sentido esta estructura metafórica que nos ejemplifica Lacan, pero en todo caso espero que el ejemplo se entienda respecto a que de manera similar en versos que escuchamos o en frases que escuchamos puede haber una sustitución de significantes en relación a metáforas culturales, ¿sí? O metáforas incluso muy, muy locales de la psique de cada sujeto en relación a la experiencia, a traumas, en fin. En todo caso, toda esta ampliación del sentido lo que nos evidencia es que el funcionamiento del lenguaje en el inconsciente es mucho más complejo que estas reglas lingüísticas reduccionistas. Sin duda, las reglas lingüísticas, sin embargo, van a posibilitar que Lacan plantee toda su teoría, pero, en fin, pero lo que tenemos pues es que la letra, como nos dice Lacan, produce todos sus efectos de verdad en el hombre. Lo cito en la página 194. Esta revelación fue a Freud a quien se le presentó, esta revelación de la metonimia y la metáfora, que en nuestra mente, en realidad el sentido juega con las palabras. Y por su descubrimiento lo llamó el inconsciente. Entonces realmente el inconsciente que descubrió Freud no es un lugar en la psique, sino son esos juegos estructurales que se dan en nuestra psique. Por eso es que Lacan sostiene que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Ahora bien,
Lacan llama metonimia y metáfora a estas operaciones, que en Freud ya tenían un correspondiente también: el desplazamiento y la condensación, lo cual abordaremos en un segundo video para que nos demos un momento de descanso y de reflexión a todas estas ideas de la teoría lacaniana que hemos asimilado en este momento. Pasemos pues a una segunda sección en donde explicaremos de qué manera se estructura el sentido en los sueños según lo planteó Freud, porque ese retorno a Freud es del que hay que partir en la teoría lacaniana y en todo caso en cualquier forma de ejercicio psicoanalítico según lo planteaba Lacan. Muchas gracias por su atención.